Hola, ¿qué tal? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Esto es Impacto BTV Estelar. Soy Janet Flores y nosotros tenemos todos los detalles de lo que ha sucedido durante ese fin de semana y, por supuesto, este día en el país. Acompáñanos. Y así arrancamos con las noticias. El asesinato del ambientalista Juan López ha generado indignación en distintos sectores de la población hondureña, quien fue asesinado a disparos en la localidad de Tocoa, Colón, donde residía. El Ministerio Público ya ha mencionado que se habían recibido denuncias de amenazas a muertes en contra de López debido a su labor de defensa del río Guapinol en contra de una minería. Juan López era un ambientalista y concejal del municipio de Tocoa, quien pertenecía al partido Libertad y Refundación. Durante años lideró varias luchas en su región contra la minería a cielo abierto y aunque contaba con protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las reiteradas amenazas contra su vida, fue asesinado de varios disparos al interior de su vehículo, luego que saliera de la iglesia que se ubica en la colonia Fabio Ochoa, donde se desempeñaba como delegado de la Iglesia Católica. El hecho en donde se le quitara la vida al compañero Juan. 2, que con la muerte de él se aumenta la cifra de muertes por el caso Guapinol. No sabemos de dónde le pudo haber venido la muerte a él, porque recuerde que Juan era un activista del Partido Libertad y Refundación. Don Adán Funes, a quien supuestamente se le está involucrando en la muerte, es el alcalde de Tocoa y es de Libertad y Refundación. Recuerde que el crimen organizado en ese sector de Colón estuvo muy arraigado. Interpuesto varias denuncias. Una muerte anunciada. Sabemos bien que lo asesinaron sicarios pagados a sueldo. En este caso, la iglesia responsabiliza a don Adán Funes y a sus secuaces, que cobardemente le han quitado la vida. Por su parte, el Ministerio Público manifiesta que ya se encuentra en marcha una investigación en torno al asesinato y que el párroco Carlos Orellana será tomado en cuenta para que rinda una declaración. PI y también fiscales que están en la unidad de muerte que investiga las muertes violentas en el Bajo Aguán. Todos ellos se van a encargar de determinar exactamente, o de establecer, mejor dicho, las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió con este asesinato del líder ambientalista. Todos esos elementos van a ser tomados en cuenta por el equipo de investigadores para ver exactamente cuáles son las pruebas que hay de esa denuncia que hizo el sacerdote allá en Tocoa. Analistas cuestionan que pese a la protección y a las leyes que existen, las muertes contra ambientalistas continúan en el país, las cuales ya suman a 32, denunciando una deficiencia en los entes de seguridad. Sin embargo, pues sí, es cierto, ya habían denuncias de una persecución fuerte en contra de la Oroxiso, y que en este sentido pues tenemos una policía y tenemos un Ministerio Público más reaccionario que preventivo, y eso pues pone en manifiesto las situaciones que viven dentro de la institucionalidad. Evidentemente se le tenía que dar protección. Yo creo que ya existe el programa de protección de servidores públicos, como también, ¿verdad?, de derechos humanos, y cabe también los ambientalistas, ¿verdad? Por otro lado, la Policía Nacional de Honduras de manera oficial ofreció a la población un pago de 500,000 empiras a cambio de que ayuden a identificar a los autores del asesinato del ambientalista. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y siempre en el tema, la Unión Europea junto a las naciones de España, Alemania y Francia condenó el asesinato del ambientalista Juan López ocurrida durante este fin de semana en Tocoa. Expresaron sus condolencias y solidaridad a la familia, sus seres queridos y toda la comunidad de defensores de derechos humanos y medio ambiente. Instaron a las autoridades a realizar de manera inmediata una investigación exhausta para llevar a todos los responsables del crimen ante la justicia hondureña. El pronunciamiento señala que es necesario que se apliquen medidas rápidas, efectivas y ejemplares para que den con el origen de las amenazas a las que se enfrentan los defensores del medio ambiente y los derechos humanos. Consideraron que el crimen de Juan López forma parte de una preocupante lista larga de asesinatos.
Asimismo, el asesinato de este ambientalista, Juan López, ha desencadenado una ola de consternación dentro de la población hondureña, donde los defensores de los derechos humanos exigen justicia al Estado, ya que argumentan que Honduras continúa siendo uno de los países más peligrosos para estos grupos vulnerables. Gabriela Plata con todos los detalles. Consternación y luto ha desencadenado el asesinato del ambientalista y regidor municipal de Tocoa, Colón, Juan López, tras ser acribillado por un motociclista a balazos cuando salía de la iglesia en las últimas horas. Un hecho que defensores de los derechos humanos exigen a las autoridades que se haga justicia, ya que señalan fue una acción premeditada tras ser opositor de proyectos que repercutían sobre el medio ambiente. ¿A quién responde? ¿Quién es el cerebro detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de esos grupos criminales? Porque el sicario normalmente forma parte de un grupo criminal y ese grupo criminal responde a un grupo que puede ser político, económico, incluso de crimen organizado. Entonces la investigación tiene que ir a todos los niveles y el caso de Juan López no puede quedar impune. Según Kenia Oliva, quien es defensora para la justicia de los pueblos, López contaba con medidas de protección por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por reiteradas amenazas. Estas denuncias fueron interpuestas, hay más de 10 denuncias interpuestas en el Ministerio Público, no solo por las licencias ambientales corruptas otorgadas a esta empresa asesina, sino también por la estigmatización, por las amenazas, por todo el hostigamiento a los defensores ambientales. Juan en las últimas semanas había solicitado la renuncia de Adán Funes, lo dijo en una conferencia de prensa. Cuando el pueblo dice esta persona está coludida, es porque el pueblo sabe que está coludida y entonces lo que corresponde es a las autoridades investigar. La pérdida de López hace eco en la población hondureña y en los mecanismos de protección de derechos humanos, donde denuncian el Estado no ha brindado las herramientas de protección a los centenares de defensores ambientales que han muerto y hasta la fecha permanecen en impunidad. Que el Estado conocía la situación de riesgo del defensor y pese a ello no adoptó las medidas de protección en un tiempo oportuno. Se adopten las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. En segundo, que se incorporen y se adopten las recomendaciones del CONADE emitida en la alerta temprana del 10 de septiembre de este año. Tercero, de que el Ministerio Público realice una investigación diligente y no solamente sancione a los actores materiales, sino que también a los actores intelectuales que podría haber en este caso. Ante este caso, autoridades de seguridad ofrecen una recompensa de 500,000 empiras para quien logre dar con el paradero del culpable. Honduras se consolida uno de los países más peligrosos para defensores ambientales, estimando en tan solo el año 2023 al menos 18 muertes para estos defensores. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y los hechos violentos no paran en el país. 2 personas también fueron asesinadas a disparos en el barrio Concepción de Comayagüela. De acuerdo al reporte preliminar, entre las víctimas se encuentra el reconocido abogado Julio Muñoz y su guardaespaldas. Los cuerpos de los ahora fallecidos quedaron en el interior de un vehículo propiedad del profesional del derecho. Los informes indican además que había supuestamente una tercera persona en el automotor, pero esta huyó del lugar antes de que llegaran las autoridades, por lo que se supone sería el principal sospechoso del doble crimen. Y justamente después de darse a conocer la muerte de este abogado Julio Muñoz, secretario adjunto de los juzgados de familia, la abogada también Ana Cardona ha lamentado la terrible situación. Berenice Amaya, usted con la información. Buenas noches. Así es, Janet Flores, buenas noches. Y es que en horas tempranas trascendía la muerte del abogado Julio Muñoz, quien no se sabe por qué murió precisamente. Sin embargo, pues aquí hay amistades que brindan las condolencias en torno a la muerte de la abogada Ana Cardona. Buenas noches a los televidentes de BTV. Sí, estamos consternados y le enviamos nuestra solidaridad a su familia, en especial a su esposa, quien tuve el agrado, el honor de conocerla, igual a su hija y a su menor hija, y tenía él 2 hijas, también a su hija mayor. Nuestras muestras de pesar y solidaridad. Hoy tenemos una ausencia y un vacío en el juzgado de familia de Francisco Morazán, porque el compañero Julio Muñoz tenía aproximadamente 20 años de laborar para este juzgado.
Abogada, ¿cómo lo describe usted? ¿Qué tipo de persona era aquí en el ambiente laboral? Era una persona muy amigable, tenía muy buena relación con sus compañeros. Es más, el último día que estuvo aquí laborando, que fue el viernes, él tocó la puerta de mi despacho y yo le pregunté que si necesitaba algo y me dijo que solo era saludarme y que se venía a despedir de mí. Lo que yo no sabía ese día, ni lo hubiera pensado en ningún momento, que era ya su despedida y no volverlo a ver nunca más ya con vida. Lamentamos esta situación y, como le digo, nos solidarizamos con toda su familia. Abogada, ¿qué es lo que usted más recuerda de él? ¿Qué experiencia o anécdota? Él contaba historias cuando era niño, porque él me decía que había sido un niño que sus padres lo habían en su momento, que lo abandonaron, y que él era un niño que había sido de la calle y que había sacrificado mucho, todo en cuanto a la lucha por salir adelante, y que con muchos sacrificios se graduó como abogado. Él era un hombre agradecido con Dios. Recientemente yo había presentado a una líder de la iglesia y él estaba asistiendo a la iglesia con su esposa y con su hija Julieta, a quien le tengo un gran cariño y que voy a estar pendiente constantemente de ella, porque sí tengo un gran cariño por su familia. Y él contaba siempre cómo había sido su lucha por la superación y que él era un ejemplo de superación en su familia. Bien, muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones de la abogada Ana Cardona en declaraciones en torno a la muerte del abogado. Con esa información retornamos a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches, gracias Berenice Amaya por el informe. Mientras tanto, los apagones le están prestando o restando competitividad a las empresas hondureñas, han dicho algunos sectores. Esto y más al volver. Continuamos con más de Impacto BTV Estelar. El sector transporte denuncia estar de rodillas ante los extorsionadores. Un nuevo hecho violento se registró en Tegucigalpa. Un taxista fue asesinado producto de este incontrolable flagelo en Honduras. Como Don Luis Torres, de 50 años, fue identificado el conductor de taxi de la ruta Universidad Kennedy, quien fue asesinado a disparos aparentemente por un sujeto que se hizo pasar como pasajero para cometer el hecho. El suceso se registró en la intercepción entre el Boulevard Suyapa y el Boulevard Centroamérica en la capital. Compañeros del ahora asesinado denunciaron ser víctimas de amenazas por parte de extorsionadores, ya que días atrás a Don Luis le dejaron un celular. Sí, no, el compañero nosotros lo sentimos mucho. Tremenda la escena. No, ni creas. A saber si sería por no lo estamos enfocando, sería por asaltarlo o sería por impuesto de guerra. Por impuesto de guerra, pues lo están amenazando. Ya pagamos como 8 ya nosotros, estamos cansados ya. ¿Quién los amenazó últimamente? No supimos, lo mandaron el teléfono. Ajá. Y les duele pues la situación de la vida que estamos viviendo. ¿Cuánto paga ustedes? Actualmente hay muchos puntos que están amenazados. Sí, la verdad sí, porque no sé, nosotros corremos, como le digo, con el riesgo de estar pasando estos procesos de cómo se llama, de tanta delincuencia en nuestro país, y la verdad pues nosotros siempre andamos arriesgando nuestra vida. Según un informe de Dipanco, existen conductores que mantienen vínculos con estructuras criminales, por lo que urgen de una depuración y certificación en el rubro. Se ha logrado comprobar mediante trabajos de inteligencia e investigación el alto grado de infiltración que han alcanzado las maras y las pandillas al interior de estas terminales. Si bien es cierto, la Dipanco está tratando de hacer lo propio, reseñando y recabando detalles de forma aleatoria. Necesitamos que se certifique y depure el rubro, porque esto se manejaría directamente a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, y en este caso los transportistas deberían de ser los más interesados en apostarle a este tema, la depuración y certificación del rubro. La violencia en el país no termina, y con esto queda evidenciada la misma, pese a que las autoridades indican lo contrario. La sensación de violencia es fuerte en el país, ¿verdad? La inseguridad, la sensación de inseguridad
es fuerte, así que es un trabajo a largo plazo porque esta violencia se ha venido creciendo alrededor de unos 20 o 30 años. La extorsión es otro flagelo bastante complejo que la policía tiene un gran reto en enfrentar a estas estructuras criminales. En las últimas horas, el titular de la Secretaría de Seguridad confirmó la captura del supuesto responsable de haberle quitado la vida a don Luis. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y precisamente luego de darle captura a este presunto asesino del taxista en las cercanías del Boulevard Centroamérica, las autoridades policiales informaron que recientemente ya había recobrado su libertad porque se encontraba pagando una pena por extorsión. Suficientes elementos que lo vinculan directamente en la muerte violenta del taxista ocurrida la mañana de hoy en la capital de la República. Ha sido traído a las instalaciones policiales, se está verificando información sobre él para generar el expediente con el que va a ser remitido a la Fiscalía del Ministerio Público. Nos aparece en la base de datos de que él acaba de recuperar su libertad, donde estuvo privado por delito relacionado a la extorsión, pero también tiene antecedentes previos, 2017 y 2014, por asociación ilícita. Cambiamos completamente de tema. Los empresarios le piden a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica mejorar el servicio, ya que los constantes apagones le restan competitividad a las empresas hondureñas a nivel de la región. Las interrupciones del servicio de energía eléctrica siguen siendo un problema para los empresarios del país, ya que las constantes fallas provocan que las empresas hondureñas no sean competitivas con las del resto de Centroamérica. Porque este tema de los apagones en el sector empresarial nos resta competitividad con los países de la región centroamericana y al final nos termina afectando también este problema a todos los hondureños, no solo por los apagones que vivimos en nuestras casas, cada quien, sino por los costos que se llegan a incrementar, ya que las empresas se ven obligadas a tener que establecer, por ejemplo, otro tipo de instrumentales para tener energía eléctrica, como las plantas eléctricas, y esto al final genera más costos. Las autoridades del ente regulador del sector energético del país aseguran que mejorar la calidad del servicio eléctrico es uno de los grandes retos que tiene la ENE, pero deja claro que se ha avanzado mucho en este gobierno. Bueno, es uno de los retos importantes que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica como empresa distribuidora. Efectivamente, si ustedes recuerdan, había caído bastante la calidad del servicio con la finalización del contrato de EH porque la intervención les vedó la oportunidad de hacer inversiones en la misma. Cuando cayó y retomó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica las actividades de distribución, se comenzaron las adquisiciones, licitaciones para la compra de materiales, pero sobre todo el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en la parte de transmisión. Los economistas aseguran que uno de los principales elementos que toman en cuenta los inversionistas extranjeros es la calidad del servicio energético que se presta en los países donde desean invertir. Es un problema que va mucho más allá del Fondo Monetario, es un problema de realidad nacional. En una economía que uno de los principales desafíos que tenemos es que la inversión no tiene el dinamismo adecuado. Yo diría, si no el principal, uno de los principales elementos que los inversionistas consideran al momento de venir a invertir está asociado a el tema de suministro de energía. En los últimos 12 años, la estatal eléctrica estuvo abandonada sin inversiones, pero en el actual gobierno se están realizando millonarias inversiones en la construcción de nuevas líneas de transmisión y de subestaciones para mejorar la calidad del servicio energético. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. En tanto, después de que la titularidad del Consejo Nacional Electoral no fuese otorgada al Partido Libertad y Refundación, los expertos jurídicos argumentan que las acciones efectuadas se realizaron bajo el marco de la ley y no se trata de una acción bipartidista como se ha señalado.
contrario hubiese sido que se cumpliera ese acuerdo que se decía que, desde mi punto de vista, eso sí violentaba la norma, eso sí violentaba la ley, porque se estaba creando posiciones políticas a través de un acuerdo político sin considerar la ley, violentando el proceso y la normativa legal que establece nuestra Constitución y la ley electoral. Por lo tanto, la elección tal como se dio, esos sectores que andan diciendo que es el bipartidismo, es que así funciona la ley. Cuando la votación es por mayoría, y así quedó establecido por mayoría, pues es que así funciona la norma y así funciona nuestra ley electoral. Por su parte, el analista Kenneth Madrid asegura que existen sectores oscuros detrás de todo el escenario que actualmente empaña y entorpece la política de cara a las próximas elecciones en el país. Acá los sectores oscuros de los partidos son los que están negociando quién va a presidir este año, quién será el otro, y eso hace daño porque la Constitución manda que ellos a lo interno deben sentar y elegir al presidente y el orden de rotación. En los partidos políticos, algunos sectores son los que negocian, porque recordemos que los partidos están fracturados a lo interno. Unos sectores negocian, los otros sectores que no han negociado alegan de que no hay ningún tipo de arreglo, de que no se les ha hecho nada y que se está violentando obviamente el principio de legalidad de estas personas. Ojalá que los políticos comprendan que esta polarización y este tipo de situaciones le trae más crisis a Honduras y pone en zozobra la estabilidad para el proceso eleccionario del próximo año. Mientras tanto, el consejero vocal del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, arremetió este lunes contra la presidenta de ese órgano electoral, Cosette López, al señalar que esta no tiene idea de lo que es un proceso electoral tras la controversia generada por el representante del Partido Libertad y Refundación, inicialmente por asegurar que había un pacto para que él fuese elegido como presidente y luego al convocar sesión el domingo a las 4 de la tarde, cuando según López ya habían acordado hacerlo este lunes, fecha en que tampoco se hará debido al asueto ordenado por el gobierno. Ochoa dijo que oficialmente no tiene convocatoria. Yo entiendo que la consejera López me mandó a descansar porque ella no tiene idea de lo que es un proceso electoral, dijo Ochoa. Al agregar, la doctora Hall y yo sabemos. El exministro de Finanzas, quien aseguró que este lunes está en su oficina, reiteró su propuesta de implementación de la transmisión de resultados electorales preliminares TREP y el uso de la biométrica. Mientras tanto, la presidenta de este órgano del CNE, Cosette López, anunció que procederá de manera legal contra las personas que están emprendiendo una campaña de intimidación en su contra. Denunció que es víctima de una campaña que actualmente se dedica a desprestigiar su persona y atenta contra su imagen, además de la de su familia. López señaló que la están acusando de que ella cometerá delitos y que la están además intimidando porque será acusada por negligencia por no aprobar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Me están adjudicando cosas que no tienen ningún fundamento para hacerlo, expresó la consejera del CNE. Agregó que también es víctima de una campaña de desprestigio en las redes sociales y que respaldan a su compañero de órgano, Marlon Ochoa. En tanto, los miembros de la oposición han señalado que difícilmente este martes se puede aprobar las reformas tales como la transmisión de resultados electorales preliminares en los 3 niveles electivos debido a la falta de diálogo que ha existido por parte del oficialismo. Para este martes está previsto se puedan discutir las reformas electorales en el Congreso Nacional, donde la oposición todavía mantiene su postura de no ceder al diálogo y no aceptar las propuestas que Libertad y Refundación ha presentado. El tema de las reformas venezolanas, que nosotros hemos visto con qué ímpetu le han metido candela, le han tenido voluntad para hacerlas, no hacia las reformas que han presentado las diferentes bancadas de oposición en años anteriores, que le podrían también ayudar a beneficiar el proceso.
eso. Ahora que hay que hacerle mejores reformas para ayudar a transparentar y gestionar y agilizar este proceso de lo que es de los comicios electorales, creo que también hay que ponerlo a pensar. Pero reformas venezolanas no queremos. El TRED y el biométrico ya lo contempla la ley del Consejo Nacional Electoral. Por su parte, el oficialismo mencionan que estas reformas las quieren implementar desde las elecciones primarias, aunque todavía no alcancen los consensos. Presentarán más opciones una vez que se reúnan las bancadas. Elecciones primarias, porque ya está reglamentado que se deben de usar en generales, pero sabiendo que en primarias es donde se dan los fraudes, entonces nosotros queremos incorporarlas ante la ley por ley, pero todavía no hay consensos, todavía estamos en debates. Espero que de aquí a mañana ya logremos un consenso que nos permita aprobar estas importantes reformas electorales de cara al proceso primario. Analistas son del criterio que es positivo el hecho de querer evolucionar tecnológicamente en el país. Sin embargo, no se tienen los recursos necesarios para implementarlos y asimismo, estos no están exentos de ser manipulados para inflar votos. Bueno, estamos en el siglo XXI y sí es importante que en algún momento pensemos en voto electrónico con reconocimiento facial y reconocimiento dactilar. Pero, ojo, con los instrumentos que tenemos nosotros en este momento, que son instrumentos porque todo sistema es proclive a ser pirateado, ¿no es cierto? Y el sistema electrónico se posibilita para muchas formas. En consecuencia, debería ser supervisado por una entidad internacional para que no sean intereses especiales partidarios los que controlen el código fuente o que controlen el sistema informativo. Se menciona que el Congreso Nacional está a la espera que llegue del Consejo Nacional Electoral una opinión que no es vinculante. Sin embargo, con esa opinión se verá quiénes quieren continuar con el fraude electoral y quiénes se inflan las urnas. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Continuamos con más. Disfrutar de un día a la vez con el combo del día de Subway. Disfrutar de una opción de sub por día más una bebida de 16 onzas y una galleta por tan solo 141 lempiras. El combo del día se disfruta solo en Subway. Y el Hospital Mario Catarino Rivas reportó un nuevo fallecimiento a causa del dengue durante este fin de semana y más de 30 pacientes hospitalizados, en su mayoría niños. Tenemos un total de 35 pacientes hospitalizados en el hospital. Este fallecido nos comenta que de dónde provenía él, qué edad tenía. Este paciente ingresó el día sábado en horas de la mañana al hospital, un paciente de 5 años, quien ingresó bastante delicado de salud, fue ingresado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. El personal médico hizo todo lo humanamente posible por salvarle la vida, pero en horas de la tarde lamentablemente pierde la vida. Tenemos en labor y parto, tenemos una hospitalizada, unidad de cuidados intensivos tenemos 2, y en la unidad de cuidados intensivos adultos tenemos 1. Gracias a Dios los casos han ido bajando y esperamos que la población siga tomando acción. Notamos que después del día D, organizado por la Secretaría de Salud y todas las fuerzas vivas del país, los casos han ido bajando, gracias a Dios. Y por otro lado, el Ministerio Público ha presentado más de 100 requerimientos contra invasores en el Progreso Lloro, tras comprobarse que los grupos campesinos están ocupando tierras de dominio privado. El conflicto de tierras en Honduras ha estallado en un sinnúmero de invasiones a lo largo y ancho de la región noroccidental y atlántica del país. En tal sentido, las autoridades han tomado cartas en el asunto y recientemente el Ministerio Público presentó 107 requerimientos contra personas que ocupan ilegalmente tierras en el Progreso Lloro y otros 96 requerimientos en Villanueva Cortés. En el escrito presentado se detalla todos los hechos relacionados a este delito, en la que se pide al juez que va a conocer la causa que se libre la correspondiente orden de captura
contra estas 107 personas para que la autoridad policial correspondiente proceda a cumplir dichas órdenes de captura. Se ha establecido que los predios que han sido supuestamente invadidos por estas personas, se ha acreditado la legalidad de sus propietarios con la investigación que se ha realizado, sumado a ello la documentación que se ha obtenido a través de la Municipalidad del Progreso, el Instituto de la Propiedad, entre otras instituciones. Por otro lado, el Bufete de Estudios para la Dignidad señala que esta forma de impartir justicia es la que ha conducido al descontento social, empobrecimiento y violencia en los campos. Yo creo que este tipo de prácticas redundaría a quebrantar la norma constitucional que establece que la reforma agraria es un asunto de interés nacional y tiene como base fundamental llevar justicia social al campo. A ver, desalojar personas que recuperan el derecho a la tierra, meterlas presas, tirarlas a la calle como cualquier cosa, eso es lo que ha venido pasando en el país históricamente, y esto es lo que ha conducido a que la situación de violencia, de injusticia se acrecente en el campo y tengamos estos índices de empobrecimiento tan terribles. Nosotros lamentamos mucho que esa sea o que esa fuera una vez más la ruta que enaltezca la actual administración. Mientras tanto, el Ministerio Público no descarta que se presenten más requerimientos, pues existen muchas líneas de investigación y denuncias de ocupación ilegal de tierras. Además, se espera que los requeridos también sean desalojados de las invasiones. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Mientras tanto, después de la denuncia y el proceso judicial contra el juez Marco Vallecillo, la titular de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, ordenó una inspección en los juzgados de corrupción, la cual estaría dividida en 4 etapas. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, manifestó que ha culminado la primera etapa, resaltando que es un proceso importante para que se aplique como corresponde la ley en el país. A la fecha podemos informar que, dada la determinación adoptada y la orden de la presidenta Rebeca Lisset de Raquel Obando, Supervisión General del Poder Judicial de Honduras ya realizó una inspección sobre los 366 expedientes que fueron ingresados al Juzgado de Letras con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción correspondientes a este año 2024. Se está en análisis de los expedientes ingresados a ese mismo ente jurisdiccional del año 2023 y posiblemente a finalizar esta semana se esté entregando el informe correspondiente a la presidenta. En ese juzgado, la etapa 2 es la investigación individual, es decir, que los inspectores se van a reunir con cada uno de los jueces, así como con cada uno de los miembros del personal auxiliar. Cambiamos completamente de tema. Tras la confirmación de casos del gusano barrenador en Honduras, los ganaderos se encuentran en alerta. Cintia López, es así, buenas noches con usted hasta la zona norte del país. Buenas noches, Janet, televidentes de Impacto BTV Estelar, así como usted lo menciona. Bueno, luego de este anuncio que ha dado ya la ministra de la SAG, ¿cómo reaccionan los productores ganaderos? En este momento me acompaña Roger Osorto para hablar acerca de esto. Coméntenos cómo reciben ustedes esta noticia, pues que ya se han confirmado casos de gusano barrenador en el país. Esto es un poquito alarmante, pues más que todos nosotros que tenemos una planta de lácteos, donde nosotros tenemos varios productores como que nos brindan leche a nosotros y nos puede afectar en la parte de la producción, en la parte de la calidad de leche. Pero en realidad es algo que pasó en Choluteca, en Triunfo de la Cruz, que es bien al sur, y un departamento que tiene bastante circulación de ganado de Nicaragua. Entonces, como puede afectar, como no es mucho, tengo entendido que solo son 6 animales, 3 bovinos y 3 equinos hasta el momento. ¿Hay manera de que se pueda controlar o evitar que ocurra pues una contaminación masiva del ganado? Sí, claro, como le comenté anteriormente, ya anteriormente hubo un tema de gusano barrenador y se logró controlar hace bastante años, unos 20 algo, 30 años. Y actualmente pues no es tan difícil lograr controlarlo. Y más que todo los que mandemos a las fincas tenemos que estar como pendientes de revisar el ganado todos los días, de aplicar los medicamentos, de estar pendientes si una herida o de la mosca que tengan los animales encima, hay que estar pendiente de la salud animal. Así que la responsabilidad corresponde a los productores ganaderos. También entiendo que el gobierno ha estado haciendo campañas de prevención. Sí, correcto. Nosotros nos brindaron unos rótulos para brindarlos. Nosotros manejamos bastantes productores, tanto de carne como de leche. Entonces, para brindar esos rótulos, para explicarle a los ganaderos y hacer como capacitaciones para que ellos entiendan de que no tienen que permitir que
vuelva a pasar algo así o que tengan problemas con sus animales. ¿Quiénes son los más vulnerables en este momento de poder tener una contaminación en su ganado? Los más vulnerables ahorita de momento son la gente que tiene ganado en tránsito, porque compran novillos o que meten ganado extraño, ganado que no es acorde a la finca de ellos o viene de otros lugares lejanos, que no ha sido bien revisado. De fincas que no están como certificados o no están bien atentos a la salud del animal de la finca. ¿Cuáles son las recomendaciones para todos los productores? Yo lo que recomiendo es que si van a comprar ganado de una finca extraña que no es la de ellos, tienen que revisar bien el ganado, el resto del ganado, no solo lo que van a comprar, sino que el resto del ganado, la zona, y revisar animal por animal, pues, y llevar el tratamiento con tanto de desparasitante como de antibiótico. O sea, si caso de enfermo con antibiótico, por más que todo el desparasitante y la vacuna tiene que tener los ganados siempre. Muchísimas gracias a Roger Osorto. Escuchaba usted pues parte de lo que como productores perciben y pues el cuidado que están manteniendo para evitar que este gusano barrenador pues ingrese al ganado hondureño y les provoque pérdidas millonarias. Incluso podrían llegar a darse si no se mantienen los cuidados que, como ya escuchábamos al productor, deben tener todos los que están trabajando con ganado. De momento, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias por continuar con Impacto BTV. Estelar, los representantes de los diferentes sectores de la sociedad hondureña esperan que los políticos hagan una campaña de propuestas para poder resolver todos los problemas del país y no una campaña de insultos donde se fomenta las agresiones. A pesar que la clase política del país desde hace meses anda en campaña proselitista abierta, estos aún no dan a conocer sus propuestas de cómo resolverán los principales problemas que enfrentan los hondureños. Los analistas esperan que las promesas sean alcanzables y que no se queden en simples promesas. Los políticos se han quedado en el ofrecimiento común que conmigo vamos a salir adelante sin una idea técnica clara, sin una estrategia, sin una visión a mediano y largo plazo. Entonces yo creo que al final los políticos han caído en un bache donde siguen haciendo sus propuestas como en la década de los 70 y los 80, donde si nos hubieran dado educación, salud, no seríamos el país que somos. Así que un llamado a todos estos candidatos y candidatas, dejen de andar emocionando a la gente con bailecitos que al final ya no pegan. El presidente de la coalición patriótica asegura que los políticos aún tienen tiempo para presentar sus planes de trabajo que indiquen cómo resolverán los problemas del país y dejen a un lado el circo político. Ya el pueblo hondureño ya está cansado de todas estas cancioncitas, de todo este circo político, y creo que es momento de que ellos se sienten de verdad a pensar, de acuerdo a las condiciones que tenemos de país, ver cuál es la viabilidad de todas aquellas promesas que ellos puedan hacer. Dice un dicho, si una tan sola cosa buena puedes hacer, hazla, que dejará huella. Por lo tanto, yo creo que tienen tiempo para poderlo hacer y no sigan peleando. La dirigencia obrera le hace un llamado a la clase política para que hagan campañas con propuestas de país y no de insultos como lo han hecho siempre. Ahora lo que son las propagandas politistas lo que dicen más que todo un tipo de ofensa. A veces cuando alguien ofende a un contrincante es que no hay capacidad para convencer a la población que vote por él mismo. Y esto lo que hace es polarizar lo que es el pueblo. La división siempre se da y creemos de que eso no tiene que darse. Y se han llamado ya las elecciones para el próximo año. Creemos de que la gente tiene que entender que allí es más que todo elegir autoridades que autoridades nuestra conveniencia, porque a veces nos equivocamos nosotros como pueblo y elegimos autoridades que no son aquella gente que tiene la intención de trabajar por el pueblo. Los miembros de la sociedad civil del país le recuerdan a los políticos que los hondureños necesitan respuestas a sus problemas de empleo, salud, educación, seguridad y económicos. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y por otra parte, la ex jueza Carla Romero, quien estuvo a cargo de la juramentación de la presidenta Xiomara Castro, manifestó que luego de un análisis jurídico concluyó que la extradición de hondureños hacia los Estados Unidos aún es posible por otros tratados de los cuales Honduras es signatario. Estados Unidos hizo una reserva, 3 reservas para ser específico, y una de las cuales era que sus conciudadanos no iban a poder ser extraditados porque iban a ser juzgados en Estados Unidos. Honduras no realizó ninguna reserva y adoptó
la parte de la extradición tal cual. Así que sus ciudadanos sí pueden ser extraditados a Estados Unidos. Ese porque es un convenio de la ONU al que está sometido al artículo 6 del mismo convenio, por lo cual tiene que hacerse un reglamento. Y sin embargo, también hay otro convenio que es el de la OEA, de los Estados Americanos, donde también está Estados Unidos. Ese es de 1933 y también ratificado por Honduras, y ya tenemos un antecedente en el cual nos tiene que haber legislación. ¿Cuál es ese antecedente? Una ciudadana chilena que fue solicitada a Chile, con el que no hay tratado bilateral, pero que es el tratado de extradición y fue implementado. Estoy hablando del caso del Seguro Social. En otros temas, luego de los discursos expresados por la presidenta Xiomara Castro durante este fin de semana, los analistas políticos piden buscar el diálogo con todos los sectores, aunque aún con aquellos que no siguen su misma ideología, esto por el bien del país, la sociedad y por supuesto la economía de Honduras. La presidenta Xiomara Castro expresó su determinación a evitar más golpes de Estado en el país, promovido por sectores internos y externos a Honduras, que se oponen a las políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los hondureños. Pero nuestras acciones soberanas con transparencia van dirigidas para devolverle la dignidad y los derechos del pueblo que les fueron robados. Soberanía es garantizar que las decisiones que benefician al pueblo de Honduras sean tomadas solamente por el gobierno elegido por el pueblo. Y sectores sociales mencionan que se deben unificar las posiciones políticas por el bien de Honduras, independientemente de la corriente ideológica de cada persona. He estado listo para apoyar cualquier causa que una a la nación, cualquier causa que vea más allá de los intereses intra o interpartidarios, que es la división de la sociedad, como hemos visto, y etimológicamente partido significa dividir la sociedad en partes. Pues unamos la nación y en base a ello, si unimos la nación, si pensamos en la nación, no vamos jamás a dividir exactamente lo que son nuestras posiciones. Las leyes, los decretos y las decisiones que desee el Poder Ejecutivo se debe de aspirar y se debe de buscar la construcción de consensos. Es ahí donde quizás diferimos ampliamente con el discurso emanado el 14 y 15 de septiembre por la presidenta Xiomara Castro. No es mediante la división, no es mediante la polarización, no es mediante el señalamiento que se van a lograr adoptar las medidas que requiere este país. Y para el abogado Christopher Zelaya, preocupa la relación que se tiene con Estados Unidos y la independencia que la presidenta busca para Honduras. Es complejo porque si bien es cierto, somos un país independiente, pero un país que depende en gran medida de las remesas que provienen de este país. Esto no lo podemos desconocer. Son más de 1 millón de hondureños y como un ciudadano más me preocupa. Me preocupa la relación que podamos tener con este país. Por ejemplo, para no irnos tan lejos, en Venezuela rompieron relaciones diplomáticas y le dieron un plazo de 72 horas para salir del país. Esto es preocupante y jamás queremos llegar a esos niveles. Es así que estos sectores piden mayor comprensión y compromiso con Honduras y la economía de este país, ya que en mayor medida nuestro país depende de las remesas enviadas por los hondureños en Estados Unidos. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Y con las noticias, gracias por habernos acompañado. Será hasta el día de mañana en punto de las 6. Usted comienza su día informándose con Diálogo de Impacto a las 7 de la mañana. Después ya con Hola Honduras, así que usted siga toda la programación de BTV. Gracias por habernos acompañado. Feliz noche.